En 1984, Paula Godfrey, de 19 años, fue contratada como representante de ventas por un hombre que le prometió llevarla en avión. Se inscribió con mujeres en un curso de habilidades administrativas. Poco sabía ella que esa sería la peor decisión que tomaría en su vida. El 1 de septiembre el hombre la recogió en su casa para llevarla al aeropuerto, y esa fue la última vez que alguien la vio. Vamos a investigar. Si te interesan los misterios de Internet y el contenido inquietante, suscríbete y activa notificaciones para más videos así. Si quieres apoyar el canal, hazte miembro en Ko-fi o del canal para acceder a videos sin cortes y más beneficios. O bien, puedes dejarme una propina con el botón de gracias bajo este video. Gracias a quienes lo consideren. Este video se centrará en un asesino serial y también hace referencia a agresión sexual. Se recomienda discreción al espectador. Puedes hacer clic en el enlace de la descripción para convertirte en miembro de Ko-fi y ver una versión más larga, sin cortes y sin anuncios de este video, que incluye detalles adicionales que no fueron aptos para esta edición. John Edward Robinson nació en Illinois el 27 de diciembre de 1943. No tuvo una infancia particularmente buena, ya que su padre era un alcohólico abusivo y su madre ha sido descrita como estricta y disciplinaria, pero sí se destacó como un scout águila y en 1957 viajó a Londres para presentarse frente a la reina Isabel. Más tarde se inscribió en una escuela privada para varones aspirantes a sacerdotes, pero abandonó después de un año debido a problemas disciplinarios. En 1961 asistió al Cicero Junior College y estudió radiología médica, pero tampoco se graduó ahí. Hay vacíos en su adolescencia cuando nadie sabía qué hacía. Simplemente desaparecía en la oscuridad y luego volvía a aparecer un par de años después. El siguiente registro de él es cuando se casó a los 21 años con una mujer llamada Nancy Jo Lynch, con quien más tarde tendría un total de 4 hijos. Un par de años después, John falsificó sus credenciales y comenzó a trabajar como radiólogo en la clínica del Dr. Wallace Graham, quien había sido el médico personal del presidente Harry Truman. En 1969 fue arrestado por cargos de malversación después de manipular cheques y depósitos valorados en $33,000. Fue declarado culpable de robo mediante engaño y evitó la prisión, pero fue puesto en libertad condicional por 3 años. Luego consiguió un trabajo como gerente en una empresa de alquiler de televisores, donde robó mercancía y fue despedido, pero su empleador nunca lo denunció a la policía. Después fue contratado como analista de sistemas en la corporación Mobile Oil. Trabajó ahí durante unos meses hasta que descubrieron que había robado 6,200 estampillas de la empresa. Fue despedido, denunciado a la policía y acusado de robo, pero eso no lo detuvo, ya que en menos de 2 meses regresó a su ciudad natal, Chicago, y consiguió otro trabajo donde malversó $5,500 antes de ser descubierto y despedido. Evitó la cárcel una vez más gracias a su padre, quien le dio el dinero para hacer la restitución, aunque su suerte se acabó cuando él y su esposa regresaron a Kansas City y fue arrestado por violar los términos de su libertad condicional. Solo pasó unas semanas en prisión y al ser liberado, su libertad condicional se amplió 5 años más. Aunque violaba la libertad condicional varias veces, las autoridades aún creían que podía rehabilitarse, sin saber que sus crímenes solo crecerían con el tiempo. La siguiente artimaña de Juan fue convencer a su vecina jubilada de al lado para que confiara en él $30,000 para invertir por ella. Como era de esperarse, ella nunca volvió a ver ese dinero. Hizo un truco similar unos años después, cuando le robó $25,000 a un amigo bajo el pretexto de invertir el dinero por él. Esto fue, posiblemente, aún peor, ya que su amigo estaba desesperado por conseguir más dinero para pagar la atención médica de su esposa moribunda. Para 1981 ya había estado en prisión 4 veces, aunque logró evitar la sentencia máxima, cumpliendo no más de un par de meses cada vez.
A mediados de los años 80, su ansia por el crimen ya no podía ser saciada solo con robos y malversaciones, así que decidió pasar al asesinato. Se cree que su primera víctima fue Paula Godfrey, la joven de 19 años que mencioné al principio de este video. Después de que Juan la recogió para llevarla al aeropuerto por esta falsa oportunidad de trabajo, nunca más se supo de ella. Sus padres presentaron un reporte de persona desaparecida y la policía interrogó a Juan, ya que se sabía que fue la última persona en verla, pero él negó saber algo sobre su paradero. Días después, los padres de Paula recibieron una carta mecanografiada con su firma, asegurando que estaba bien, agradeciendo a Juan por darle la oportunidad de comenzar una carrera y diciendo que no quería ver a su familia. A los 19 años, Paula ya era una adulta y, a pesar de las circunstancias inesperadas que rodearon su desaparición, la policía no encontró pruebas de ningún delito, así que no tuvo más opción que cerrar la investigación. Nunca se ha encontrado ningún rastro de Paula. En 1984, Juan ideó un nuevo y lucrativo método para encontrar víctimas, usando el alias Juan Osborne. Se acercó al principal hospital público de Kansas City y a una organización llamada Birthright, que orientaba a mujeres embarazadas solteras y las ayudaba después de dar a luz. Afirmó haber fundado él mismo una organización, Kansas City Outreach, junto con varios otros empresarios, que proporcionaba vivienda a madres jóvenes y solteras, así como capacitación laboral y servicio de niñera. Atraído por las audaces afirmaciones de John sobre su relación con grandes corporaciones como Xerox e International Business Machines, el Centro Médico Truman lo puso en contacto con una joven de 19 años llamada Lisa Stase, quien se había divorciado recientemente de su esposo antes de dar a luz a una hija, Tiffany. John le prometió a Lisa un trabajo y alojamiento en Chicago, pidiéndole solo una cosa a cambio, que firmara varias hojas de papel en blanco. Lisa le contó a su familia sobre esta emocionante oportunidad y, a pesar de su escepticismo, decidió seguir adelante con ella. El 10 de enero de 1985, John fue a recogerla a ella y a Tiffany de la casa de Kathy, su cuñada. Más tarde, Kathy fue citada diciendo: «Yo le tenía miedo. En el fondo sabía que sería la última vez que vería a Lisa, y trágicamente tenía razón». Poco después, John contactó a su hermano y cuñada, quienes llevaban años intentando adoptar un bebé. John les contó que conocía a una bebé cuya madre se suicidó, y que si le pagaban $5,500 por gastos legales, él podría arreglar que la adoptaran. Desesperados por ser padres, pagaron los honorarios sin hacer más preguntas. Poco sabían ellos que la muerte de Lisa no había sido voluntaria en absoluto. El hermano de Lisa, David, y su cuñada, Kathy, sospecharon de inmediato que John le había hecho algo. La familia había recibido 2 cartas mecanografiadas poco después de su desaparición, con su firma al final. Sin embargo, las cartas no parecían haber sido escritas por Lisa y, lo que era más preocupante, Lisa ni siquiera sabía escribir a máquina. David se presentó en las oficinas de la empresa de John, exigiendo saber dónde estaban Lisa y Tiffany. Mientras tanto, Kathy fue a la policía para presentar un reporte de personas desaparecidas, pero ninguno de los dos obtendría respuestas pronto. Aunque John había ganado rápidamente la confianza del Centro Médico Truman, que lo había conectado con Lisa Birthright, las otras organizaciones a las que contactó eran mucho más cautelosas. Una mujer llamada Anne Smith fue la primera persona con la que habló allí y le dijo que su organización estaba respaldada por una iglesia cerca de su casa y un banco donde afirmaba ser miembro de la junta directiva. Anne contactó a ambos y la iglesia le informó que aunque John era miembro ahí, nunca habían oído hablar de su organización. Tampoco tenían ninguna afiliación con algún programa que ayudara a madres solteras. El banco dijo que John no estaba en su junta directiva. De hecho, nadie que trabajara ahí había oído hablar de él antes. Naturalmente, estas revelaciones hicieron que Anne se volviera sumamente sospechosa y decidió investigar más hasta que se puso en contacto con Stephen Hames, el supervisor de distrito de la Junta de Libertad Condicional y Libertad bajo palabra de Missouri, quien nunca había oído hablar de John.
Pero después de revisar su expediente, Stephen se preocupó por su historial delictivo y al combinarlo con las inconsistencias en la historia que le había contado a Anne, le envió una carta a John ordenándole que se presentara en su oficina el 17 de enero de 1985. La carta fue ignorada y John no se presentó, así que Stephen envió otra, cambiando la cita para la semana siguiente, y para su sorpresa, John sí se presentó. Esta vez, Stephen lo interrogó sobre las inconsistencias sospechosas que Anne le había contado, pero él tenía una respuesta para todo y dijo que Anne debía haber entendido mal. Él le había dicho que visitó la iglesia, pero nunca dijo que estuviera afiliada a su organización. También le dijo a Stephen que había colaborado con el Centro Médico Truman para alojar a 2 mujeres que acababan de dar a luz. Stephen contactó al centro médico, donde le informaron que ambas mujeres estaban bien. Sin embargo, les preocupaba que Lisa Stasi, otra mujer con la que lo contactaron, aparentemente había desaparecido. Stephen luego se puso en contacto con el departamento de policía que había estado investigando la desaparición de Lisa. Sin embargo, dijeron que ya no estaban investigando el caso porque, al igual que en el caso de Paula Godfrey, no encontraron pruebas de ningún delito. Sin embargo, sí le informaron sobre la desaparición de Paula y su conocida relación con John poco antes. Casi como si ellos también sospecharan que algo andaba mal, pero ya se hubieran rendido en descubrir exactamente qué era. Sin embargo, Stephen no pensaba rendirse tan fácil. Se puso en contacto con el FBI y les informó de la situación y poco después asignaron a 2 agentes para iniciar una investigación. Esto llevó a varios descubrimientos, incluyendo que John estaba participando en actividades bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo con varias mujeres, y que él estaba organizando una red de trabajadoras sexuales para clientes que también querían participar en esas actividades. Desafortunadamente, no encontraron ninguna información que sugiriera el paradero de Lisa y Tiffany. Esteban confrontó a Juan, quien al principio le dijo que Lisa se había escapado a Colorado con un hombre llamado Guillermo, y después dijo que había escuchado que Lisa estaba bien. Una mujer local le había dicho que recientemente había cuidado a Belisa. Sin embargo, cuando los agentes del FBI hablaron con esta mujer, no tardó mucho en derrumbarse y admitir que Juan la había chantajeado para que mintiera y contara esa historia. Ella le debía dinero y él le había tomado fotos desnuda para anunciarla con sus clientes. Teresa Williams, de 21 años, era otra mujer que Juan había conocido y a quien le ofreció un trabajo como amante para él y otros hombres. Él le prometió un salario regular, además de pagar la renta y los gastos, además de drogas ilegales. En abril de 1985, él le pagó $1,200 para que tuviera contacto con un hombre de 60 años. La recogieron en una limusina y la llevaron a una mansión, y cuando llegó, el hombre la llevó al sótano a su mazmorra, que estaba llena de varios equipos de bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo, incluyendo un potro medieval, en el que planeaba estirarla. Comprensiblemente, Teresa se asustó y pidió irse. La llevaron a casa, pero tuvo que devolver el dinero que le había pagado Juan, y él estaba enojado. Las cosas se intensificaron cuando él descubrió que ella tenía un novio que había estado visitando el departamento que él le había proporcionado. Una mañana de sábado, Juan irrumpió en su departamento y le apuntó con una pistola, amenazándola con matarla antes de agredirla con ella. Al mes siguiente, los 2 agentes del FBI visitaron a Teresa y la interrogaron sobre Juan. Al principio contó una historia falsa, pero pronto le sacaron la verdad, incluyendo detalles de la agresión y el hecho de que, al igual que Paula y Lisa, Juan le había pedido que firmara hojas en blanco, lo que sugería que estaba a punto de ser su próxima víctima. Poco después de que Juan llegó al departamento, los agentes lo registraron, pero no tenía armas ni otros objetos ilegales. Luego me dijo que tenía que irse. Los agentes organizaron reubicar a Teresa y parece que nunca volvió a tener contacto con Juan después de eso. Al final, los agentes del FBI no pudieron detener a Juan por nada en ese momento y la investigación se desvaneció. Afortunadamente, pronto su suerte empezaría a acabarse. A mediados de 1987, Juan contrató a otra mujer, Catalina Clampett, de 27 años, quien respondió a su anuncio en el periódico, el cual prometía un gran trabajo que implicaba viajar. Era conocida por su lado salvaje y solía desaparecer días.
Por eso su familia no se preocupó cuando no supieron de ella por una semana. Pero cuando pasó otra semana, luego otra y otra más, empezaron a preocuparse y la reportaron como desaparecida. Por esa época, John en realidad había sido sentenciado a entre 6 y 19 años de prisión después de otra condena por fraude. La policía no halló pruebas sólidas que vincularan a John con la desaparición de Catherine, por lo que la investigación se estancó. Durante su tiempo en prisión, John sufrió varios pequeños derrames cerebrales. Sin embargo, impresionó al personal, que reconoció su inteligencia y buen comportamiento. Esto llevó a que fuera liberado después de 6 años, en lugar de los posibles 19. Mientras se recuperaba de los derrames cerebrales en prisión, se hizo amigo del médico de la cárcel. William Bonner y su esposa, Beverly, quien trabajaba en la biblioteca de ahí y le dio a John un trabajo con ella. Unos meses después de la liberación de John, Beverly se divorció de William y se mudó a Kansas City, donde le dieron un puesto en la empresa de John. No pasó mucho tiempo antes de que ella también desapareciera, después de que su madre recibiera una serie de cartas mecanografiadas diciendo que estaría viajando por trabajo. A finales de los años 90, John descubrió Internet y empezó a frecuentar salas de chat bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo en busca de mujeres sumisas. Una de las primeras mujeres con las que trató fue Sheila Faith, de 45 años, quien tenía una hija de 15 años en silla de ruedas por espina bífida. John le ofreció pagar sus cuentas médicas y emplear a Sheila en su empresa. La madre y la hija aceptaron la oferta y se mudaron a Kansas City, pero ambas desaparecieron casi de inmediato. John logró cobrar los cheques de pensión de Sheila durante 7 años. En 1999, John conoció a Isabella Lewicka, de 21 años, en una de las salas de chat que frecuentaba. Le ofreció un trabajo y comenzó una relación física con ella. Eso implicaba un contrato de esclavitud de 115 puntos que le daba a John control sobre cada aspecto de su vida, incluyendo sus cuentas bancarias. John, en realidad, le propuso matrimonio a Isabella, a pesar de que todavía estaba casado con su esposa y madre de sus hijos. Él e Isabella fueron al registro del condado, donde pagaron por una licencia de matrimonio, pero nunca la recogieron. Quizás Isabella ya había muerto para cuando fue procesada. Ella le dijo a su familia que se había casado, pero no les dijo el nombre de su esposo y poco después desapareció. Juan le dijo a uno de sus socios de negocios que ella había sido atrapada fumando marihuana y que la habían deportado de regreso a Polonia. Su próxima víctima sería Suzette Troughton, de 27 años, quien conoció a Juan en línea y aceptó su oferta de viajar juntos y ser su esclava. Su madre recibió cartas mecanografiadas de Suzette, donde explicaba que disfrutaba su tiempo en el extranjero por su nuevo trabajo, aunque, curiosamente, todos los sobres tenían matasellos de Kansas City. Cuando después le preguntó a John sobre la aparente desaparición de su hija, él afirmó que Suzette le había robado dinero. Luego se escapó con una conocida. Con el tiempo, John empezó a volverse descuidado. Aparentemente su confianza aumentó después de que la policía no lograra vincularlo con ninguna de las desapariciones en varias ocasiones. En el año 2000 comenzó a hablar en línea con una mujer divorciada de 34 años llamada Gian. Después de unas semanas, se conocieron en persona y comenzaron una relación física. Finalmente aceptó mudarse a Kansas y trabajar para una empresa de Juan, decisión de la que pronto se arrepentiría. Gianna también estaba interesada en el bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que estaba fuera de su alcance. Cuando Juan entró a su habitación de hotel un día y comenzó a golpearla y a tomarle fotos después de que ella le dijo que no quería. Después de este incidente, ella contactó a la policía en un estado histérico y les contó lo que había pasado. Esto debió ser traumático para Gian. Este incidente fue lo que permitió a los investigadores obtener órdenes de cateo para la propiedad de John. La semana siguiente, un grupo especial registró su casa y halló 2 tambores químicos con los cuerpos de Isabella y Suzette. También registraron 2 garajes que él tenía en Missouri y encontraron otros 3 contenedores con los cadáveres de Beverly, Sheila y la hija de Sheila adentro.
5 mujeres murieron por traumatismo con objeto contundente. En 2002, en el juicio más largo de Kansas, John fue hallado culpable de todos los cargos por los asesinatos de Suzette, Isabella y Lisa Starcy, junto con múltiples otros cargos, incluyendo interferir con la custodia parental del bebé de Lisa. Recibió 2 sentencias de muerte y otra sentencia de cadena perpetua, además de otras sentencias por sus demás crímenes. Y en cuanto a los cargos de asesinato por las mujeres que mató en Missouri, John aceptó un acuerdo de culpabilidad y admitió que había pruebas suficientes para condenarlo por asesinato. Aunque no asumió la responsabilidad explícitamente, esto llevó a una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por cada uno de los 5 asesinatos. John ahora tiene 81 años y todavía está en el corredor de la muerte debido a una serie de apelaciones que tardan mucho en procesarse. La hija de Lisa, quien fue nombrada Heather cuando fue adoptada por el hermano y la cuñada de John, ahora tiene 40 años y todavía está buscando los restos de su madre. En 2010, alguien de la familia de Lisa entregó a Heather una carta de 42 páginas supuestamente de Lisa, diciendo que estaba viva y bien y que John no dañaría a nadie. Aunque los restos de Lisa nunca se han encontrado, lamentablemente es muy probable que haya sido John quien escribió la carta y que ella, de hecho, esté muerta. Heather también lo cree. Nunca había escuchado de este caso hasta hace poco, pero se cree ampliamente que John fue el primer asesino serial en haber usado Internet para encontrar víctimas. Era conocido por usar el nombre de Slave Master en las salas de chat bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo que frecuentaba, aunque ninguno de los registros de chat fue publicado al público. Lo que me pareció interesante sobre John es cómo pudo aparentar ser un hombre de familia amable y exitoso. Y solo unas pocas personas vieron al verdadero monstruo que era. En su comunidad local eran conocidas sus condenas por fraude, pero siempre encontraba la manera de explicarlo y hacerlo pasar como un malentendido o algo así. Y en general sus vecinos lo apreciaban mucho. Deberían haberlo encarcelado mucho antes por sus crímenes relativamente menores, pero de alguna manera todos pensaban que podía ser rehabilitado. Incluso en prisión durante 6 años, logró engañar a casi todos los profesionales con los que tuvo contacto, que era un buen hombre que solo había cometido algunos errores, pero que en general era beneficioso para la sociedad. Esta personalidad benigna no es desconocida en asesinos seriales, pero me sorprendió la cantidad de oportunidades que le dieron, cuántas mujeres desaparecieron justo después de tener contacto con él, y aún así fueron ignoradas y olvidadas. Y tuvo que ser una mujer la que denunciara haber sido agredida por él, para que registraran su propiedad y finalmente encontraran los cuerpos que habían estado pudriéndose ahí durante años. Una pregunta que todavía tengo es, ¿alguna vez su esposa supo lo que él estaba haciendo? Un artículo de Vanity Fair sobre el caso, que fue especialmente útil cuando investigaba para este video, simplemente decía lo siguiente. Incluso años después, no estaba claro cuánto sabía su esposa. Un portavoz familiar emitió una declaración escrita días después de su arresto diciendo, cito, «Nunca hemos visto ningún comportamiento que nos hubiera llevado a creer que algo de lo que ahora estamos escuchando pudiera ser posible. Si bien no descartamos la información que ha salido y sigue saliendo a la luz, no conocemos a la persona de la que hemos leído y escuchado en la televisión. John Robinson es un esposo y padre amoroso y cariñoso. Esperamos junto con cada uno de ustedes a que la nube de acusaciones e insinuaciones se disipe, revelando por fin los hechos». Eso parece implicar que la familia no tenía idea de los crímenes de John. Pero claro, no es como si fueran a salir y admitir que lo supieron todo el tiempo. Su esposa, Nancy, solicitó el divorcio en 2005 después de 41 años de matrimonio, citando incompatibilidad y diferencias irreconciliables. Sin embargo, esto fue 5 años después de que John fuera detenido tras el descubrimiento de los cadáveres en su propiedad. De hecho, ella testificó a su favor durante el juicio, y algunas fuentes sugieren que mantuvo una relación con él durante algún tiempo después de su encarcelamiento. Supongo que al principio podemos darle un poco de margen.
Si realmente no sospechó nada durante todos esos años, el impacto pudo haberla hecho estar en negación por un tiempo. ¿Cómo puedes negar algo durante 5 años, incluso tras su condena? No estoy sugiriendo en absoluto que Nancy estuviera involucrada o supiera exactamente lo que Juan estaba haciendo, pero sí me hace preguntarme si al menos sospechaba algo y simplemente decidió ignorarlo. No entiendo por qué ella seguiría a su lado tanto tiempo tras revelarse todo. Hay información en línea que sugiere que ella sabía que él estaba interesado en el bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y masoquismo, y que usaba alias con las personas con las que tenía contacto. Pero eso es todo. Honestamente no sé. No hay casi nada de información en línea sobre ella ni sobre el resto de su familia, así que no quiero especular demasiado. Lo único que sí sabemos es que John es un verdadero monstruo que merece todo el sufrimiento que les causó a sus víctimas y más. Me encantaría saber su opinión en los comentarios, además de cualquier tema que les gustaría que cubriera en el futuro. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Muchísimas gracias a mis miembros de Ko-fi y a los miembros del canal, cuyos nombres aparecen en pantalla ahora. Realmente aprecio su apoyo. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez en un nuevo video.